prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones relacionadas a líneas vasculares. Definición. Infección relacionada a líneas vasculares. Es cualquier infección que se genere de la instalación y permanencia de una línea vascular, ya sea corta, larga, permanente o transitoria, y que puede manifestarse desde una infección localizada a nivel del punto de inserción hasta una sepsis. Bacteriemia primaria. Identificación en hemocultivo de un microorganismo en pacientes hospitalizados o dentro de los primeros 3 días posteriores al egreso con manifestaciones clínicas de infección y en quienes no es posible identificar un foco infeccioso como fuente de bacterias al torrente vascular. Definición de bacteriemia relacionada a catéter. Hemocultivos positivos, analizados mediante un sistema automatizado, obtenidos en forma simultánea, a través del catéter y de punción periférica, con la identificación más temprana del hemocultivo central, con un tiempo de diferencia en la positividad de 2 horas, método cualitativo, o 103 unidades formadoras de colonias en el hemocultivo central con respecto al periférico. Este es el método cuantitativo, y al menos uno de los siguientes criterios, los cuales son calofrío o fiebre posterior al uso del catéter en paciente con catéter venoso central de permanencia prolongada, fiebre sin otro foco infeccioso identificado, datos de infección en el sitio de entrada del catéter, cultivo de la punta del catéter, técnica de Mackie, positivo con el mismo microorganismo identificado en el hemocultivo o desaparición de signos y síntomas al retirar el catéter. En México, la Dirección General de Epidemiología, a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, informa una incidencia de bacteriemia relacionada a catéter de 7.9 y 6.5 por cada 1000 días de catéter en el 2007 y 2008, respectivamente. En las unidades médicas de alta especialidad UMAE en el IMSS se reportan 3.082 episodios de bacteriemia relacionada a catéter de 2007 a 2011, con una incidencia de 3.5 en el 2007 a 2.9 por cada 1000 días de catéter. Factores predisponentes para infecciones secundarias a la terapia intravascular. El primero de ellos es estar hospitalizado en unidad de cuidados intensivos. Contaminación del catéter en el momento de la inserción por técnica de asepsia inadecuada. Contaminación de la luz del catéter por fuentes exógenas que se aplican a través del lumen del catéter. Infusiones contaminadas. Migración de microorganismos de la piel a la superficie externa del catéter o diseminación hematógena desde otros sitios de infección. Dentro de las indicaciones de colocar un catéter venoso central se encuentran venas periféricas inaccesibles para administrar fármacos vasoactivos potentes como es el uso de dopamina o norepinefrina, administración de soluciones hipertónicas, que exista una urgencia de hemodiálisis o hemofiltración y el monitoreo hemodinámico. Con respecto al manejo de los catéteres umbilicales, estos deben ser retirados tan pronto como sea posible cuando no se requieran. Su duración no debe exceder los 5 días en los arteriales y 14 días en los venosos. No reemplazar si existen signos de bacteriemia. Limpie el sitio de inserción con un antiséptico antes de insertar un catéter umbilical. La sospecha clínica de bacteriemia relacionada a catéter debe reunir criterios estandarizados. Para identificar como un caso sospechoso de bacteriemia relacionada a catéter, se requiere un paciente con una línea vascular con al menos uno de los siguientes signos clínicos: fiebre de al menos 38 grados, hipotensión, es decir, una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio, una oliguria con un gasto urinario menor a 20 mililitros por hora, hemocultivos no obtenidos o hemocultivos negativos, sin otro foco infeccioso aparente, y el médico inicia terapia antimicrobiana. Indicaciones para realizar cultivos de catéter o hemocultivo. El cultivo de un segmento del catéter debe efectuarse cuando sea retirado por sospecha de bacteriemia relacionada a catéter. No realizar de forma rutinaria. No se recomienda efectuar cultivo cualitativo de un segmento del catéter. Para cultivos de catéter impregnado con antiséptico, utilizar el inhibidor específico en el medio de cultivo.
El crecimiento de más de 15 unidades formadoras de colonias de un segmento de 5 centímetros del catéter a través de un método semicuantitativo o el crecimiento de más de 102 unidades formadoras de colonias por método cuantitativo indica que el catéter está colonizado. El método de diagnóstico microbiológico más exacto en bacteriemia relacionada a catéter es el hemocultivo cuantitativo pareado central y periférico, con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 99%. La concentración de microorganismos es de 3 a 5 veces mayor en el cultivo central comparado con el hemocultivo periférico. Toma de hemocultivos. Ante la sospecha de bacteriemia relacionada a catéter, obtener muestras pareadas del catéter y de vena periférica antes del inicio de la terapia antimicrobiana y etiquetar adecuadamente las muestras del sitio del que fueron tomadas. Preparar la piel con alcohol al 70%, iodopovidona en solución o clorexidina alcoholada, mayor al 5%, y que permita que se seque antes de efectuar la punción venosa periférica para la toma de hemocultivos. Si se obtiene sangre a través del catéter, limpie ante las terminales con alcohol al 70%. Diagnóstico confirmatorio de bacteriemia relacionada a catéter. Identificación del mismo microorganismo en el hemocultivo central y del periférico, o que los hemocultivos central y periférico reúnan los criterios de. El primero de ellos es un hemocultivo cuantitativo, que es una concentración de microorganismos 3 a 5 veces mayor en el hemocultivo central comparado con el periférico, o tiempo diferencial de positividad, que son 2 horas más temprano en el central comparado con el periférico. Educar al personal de salud sobre las indicaciones reales para el uso de catéteres intravasculares, procedimientos apropiados de inserción y mantenimiento de catéter venoso central, y medidas adecuadas de control de infecciones nosocomiales para prevenir infecciones relacionadas a catéter. Se debe desarrollar y difundir las políticas y procedimientos institucionales sobre el uso seguro de catéteres intravasculares, que incluya todos los grupos de pacientes y todas las áreas de las unidades hospitalarias. En forma periódica, se debe medir el conocimiento y la adherencia a las recomendaciones de las guías de todo el personal involucrado en la inserción y mantenimiento de líneas vasculares. Mejorar el promedio de pacientes por enfermera en unidad de cuidados intensivos. Una alta proporción de pacientes por enfermera en UCI se asocia con mayor frecuencia de bacteriemia relacionada a catéteres. Selección del catéter y sitio de inserción. Catéteres periféricos y medianos. En adultos, utilice un sitio en una extremidad superior para la inserción del catéter. Si tiene un catéter en una extremidad inferior, retire lo más pronto posible y reinstale en una extremidad superior. En niños, pueden utilizarse las extremidades superiores o inferiores o la escápula. Seleccione el catéter con base en la propuesta de uso, duración, riesgo para el desarrollo de complicaciones infecciosas y no infecciosas y experiencia del operador. En pacientes pediátricos, utilice como sitio de inserción de catéteres la mano, la vena yugular externa, el espacio antecubital, el dorso del pie o la escápula. Los catéteres arteriales periféricos en adultos y en niños. Seleccionar en adultos la arteria radial, braquial o dorsal del pie para reducir el riesgo de infección. En niños, selecciona la arteria radial, dorsal del pie o tibial posterior. Solo se debe reinstalar el catéter arterial cuando exista indicación clínica. Se debe retirar el catéter arterial tan pronto como sea posible. Se deben mantener todos los componentes del sistema de monitorización de presión, incluyendo dispositivos de calibración y solución estériles. Se debe minimizar el número de manipulaciones y entradas al sistema de monitorización de presión. Utilizar un sistema de infusión cerrado para mantener el sistema funcional. No administrar soluciones que contengan dextrosa o nutrición parenteral a través de este circuito. Siempre debe realizarse higiene de manos, la cual debe efectuarse antes y después de la inserción, reinstalación, acceso, reparación o cobertura
vestidura del catéter, antes y después de palpar el sitio de inserción del catéter. Realizar los procedimientos para la higiene de manos mediante el lavado de manos con agua y jabón o con el uso de soluciones con base de alcohol. Técnica aséptica, inserción del catéter y cobertura. Se debe realizar higiene de manos, utilizar mascarilla, bata, guantes estériles y campo estéril. Previa a la colocación del catéter se debe limpiar la piel con solución antiséptica. Entre estas se pueden utilizar alcohol al 70%, tintura de yodo o yodófero o gluconato de clorexidina alcoholada. Cubierta o vestidura de catéteres. Si el paciente se encuentra diaforético o si el sitio sangra o tiene secreción, se debe utilizar gasa hasta su resolución. Reemplazar la cubierta o vestidura del catéter si se humedece, pierde su integridad o se observa visiblemente sucia. Cuidados de la cubierta o vestidura de catéteres. No sumergir el catéter o el sitio de catéter en aguja durante el baño para reducir la posibilidad de introducir microorganismos al mismo. Reinstalar la cobertura o vestidura del catéter venoso central de corta estancia cada 2 días si se utiliza gasa o cada 7 días si se utiliza apósito semitransparente estéril, excepto en pacientes pediátricos que puede ser menor el tiempo de acuerdo a las necesidades. Bacteriemia cero, estrategia Michigan. Implementación de una lista de objetivos diarios para mejorar la comunicación entre el personal que realiza la vigilancia y el personal de UCI para estandarizar el manejo de pacientes. Seleccionar a un médico y una enfermera como líderes del proyecto con entrenamiento dirigido para difusión de la intervención y obtención de datos para la evaluación previo a la implementación. Implementación de los 5 procedimientos con mayor impacto en la reducción de infecciones nosocomiales. El primero de ellos, la higiene de manos, seguido del uso de precauciones de barrera máxima durante la inserción de catéter venoso central, asepsia de la piel con clorexidina al 2%, evitar la vía de acceso femoral y retirar los catéteres innecesarios. Creación y uso de un carro exclusivo para vía central, que incluya todo el material necesario para la instalación del catéter. Una lista de verificación para asegurar la adherencia y cumplimiento de las prácticas de control de infecciones del procedimiento. Medición correcta mensual de la incidencia de bacteriemia relacionada a catéter en cada unidad por cada 1000 días catéter. Tratamiento. Cuando se define que un paciente tiene bacteriemia relacionada a catéter y se decide iniciar tratamiento antimicrobiano, para la duración de esta terapia debe considerarse como día 1 al primer día de negativización del cultivo. El uso de vancomicina empírico debe considerarse cuando incrementa la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente. El uso de terapia antimicrobiana combinada para cubrir bacilos gram negativos multiresistentes como Pseudomonas aeruginosa se recomienda en pacientes neutropénicos con sepsis o con enfermedad grave. El tratamiento empírico ante la sospecha de candidemia relacionada a catéter debe considerarse en pacientes sépticos con cualquiera de los siguientes factores de riesgo, como son nutrición parenteral total, uso prolongado de antimicrobianos de amplio espectro en pacientes hemato-oncológicos. En pacientes con infección del túnel del catéter o absceso en el puerto, se requiere retirar el catéter. Si está indicado, efectuar incisión y drenaje con tratamiento antimicrobiano durante 7 a 10 días en ausencia de bacteremia o candidemia. Pacientes con bacteremia relacionada a catéter por Staphylococcus aureus, en quienes se considera administrar tratamiento antimicrobiano de corta duración con un mínimo de 14 días, puede considerarse en pacientes no inmunocomprometidos, no diabéticos, si se retira el catéter, si el paciente no tiene prótesis vascular, si no existe evidencia de endocarditis o tromboflebitis supurativa, si la fiebre y la bacteriemia resultan antes de 72 horas después de haber iniciado el tratamiento antimicrobiano apropiado, y si no hay evidencia clínica ni por estudios clínicos de infección metastásica. Paciente con catéter venoso central de corta estancia menor a 14 días o catéter arterial en un episodio agudo febril. Si no está complicada, la infección relacionada a catéter venoso central resuelve en las primeras 72 horas sin evidencia de endocarditis, tromboflebitis purulenta, sin neoplasia o inmunosupresión.
En el dado caso de una infección por Staphylococcus coagulasa negativa, se debe retirar el catéter, tratar con antimicrobiano sistémico por 5 a 7 días. En el dado caso de Staphylococcus aureus, se debe retirar el catéter y dar un tratamiento mayor a 14 días. Si la infección es por enterococos o por bacilos gram negativos, igualmente vamos a retirar el catéter y el tratamiento se va a dar por 7 a 14 días. Si la infección es por cándida, se debe retirar el catéter y dar un tratamiento antibiótico sistémico por 14 días después del primer hemocultivo negativo.